¿Qué sucede cuando una fortaleza considerada impenetrable desaparece en segundos bajo el ataque de armas hipersónicas? El 16 de noviembre de 2025, la base aérea de Starokonstantinov, situada en el corazón de Ucrania, fue destruida con precisión quirúrgica por misiles hipersónicos rusos. No fue un simple ataque, sino una operación ejecutada con una eficacia devastadora. 2 impactos directos y una serie de explosiones secundarias que, en apenas minutos, convirtieron un bastión occidental en ruinas humeantes, dejando tras de sí un mensaje demoledor para todo el mundo. El verdadero impacto no fue solo la destrucción física. Lo más inquietante fue la revelación pública de la vulnerabilidad de infraestructuras consideradas clave, modernizadas y protegidas por sistemas de defensa antiaérea de última generación. Las imágenes posteriores eran inequívocas. Hangares blindados, pistas reforzadas, depósitos de munición y centros de mando, todos reducidos a cenizas y escombros. El mensaje resultaba brutal. Ninguna inversión multimillonaria, ningún escudo occidental es suficiente contra la nueva generación de armas hipersónicas. Este ataque no fue un hecho aislado. Fue la señal de un cambio de era en la guerra moderna, comparable en su impacto al uso del tanque en la Primera Guerra Mundial o al lanzamiento de la bomba atómica en la Segunda. Por primera vez, una base considerada inexpugnable bajo los estándares de la OTAN quedó indefensa ante una amenaza que avanza a velocidades y trayectorias imposibles de interceptar. La confianza en la invulnerabilidad occidental resultó ser una ilusión peligrosa y costosa. Las consecuencias van mucho más allá de la pérdida material. Se resquebrajó la fe en décadas de doctrina militar, en el valor de las costosas inversiones en defensa y, sobre todo, en la sensación de seguridad estratégica que Occidente daba por sentada. La pregunta incómoda quedó en el aire. Si Starokonstantinov pudo caer así, ¿qué otra instalación supuestamente invulnerable será la próxima? Comprender el alcance real de este golpe exige analizar tanto el contexto estratégico como los factores técnicos que hicieron posible el ataque. Para lograrlo, debemos comenzar por entender cómo la base se convirtió en el símbolo de la supremacía occidental y por qué ese mito se desmoronó en cuestión de minutos. En la guerra, ningún objetivo es elegido al azar. Así como en la Segunda Guerra Mundial, los aliados seleccionaron con precisión quirúrgica objetivos como las fábricas de Ploiesti o el puente de Remagen, la elección de Starokonstantinov fue fruto de un cálculo estratégico meticuloso. ¿Qué hizo de esta base el blanco perfecto para un ataque que cambiaría las reglas del juego? Situada a poco más de 300 kilómetros de la línea de combate, Starokonstantinov ofrece un equilibrio crucial. La distancia suficiente para resguardarse de la mayoría de los ataques convencionales, pero lo bastante cerca como para lanzar cazas y drones en cuestión de minutos hacia el frente. No es casualidad que, durante la Guerra Fría, las bases aéreas de ambos bloques se construyeran bajo premisas similares, lejos del alcance inmediato del enemigo, pero lo suficientemente próximas para garantizar la proyección rápida de poder. Originalmente fue un aeródromo soviético, diseñado para resistir cargas masivas y durar generaciones. Durante décadas, funcionó como un nodo logístico para la aviación táctica, con una pista de aterrizaje de más de 2.500 metros y refugios de hormigón capaces de soportar explosiones cercanas. Tras el año 2022, la base fue objeto de una modernización radical financiada tanto por Ucrania como por sus aliados occidentales, transformando su fisonomía y capacidades. Hoy, Starokonstantinov es mucho más que una pista de aterrizaje. Es el núcleo logístico y operativo de la aviación ucraniana. Allí se reparan aeronaves, se abastecen armas y combustible, y se gestiona la rotación de escuadrones. Su infraestructura renovada permite operar tanto aviones de origen soviético como los MiG-29 y Su-27, así como los F-16 y Mirage 2000 de fabricación occidental. El complejo cuenta con hangares climatizados, talleres de alta tecnología y centros de mando integrados con los sistemas de la OTAN. La fortaleza de la base reside en su herencia soviética: refugios de hormigón reforzado, túneles subterráneos
y redes de comunicación protegidas. Estas defensas, concebidas en una época donde se temía el bombardeo nuclear, permiten mantener la actividad incluso bajo ataque directo, convirtiendo la instalación en una fortaleza aérea clave para Ucrania y sus socios. Los sistemas de respaldo, como generadores autónomos y reservas de agua, aseguran la operatividad incluso en condiciones extremas. Tras la última fase de modernización, se añadieron defensas en capas, sistemas antiaéreos de mediano alcance, radares avanzados de barrido electrónico y almacenes capaces de resguardar misiles occidentales bajo condiciones estrictas de temperatura y humedad. Todo esto apuntaló su papel como corazón de la red aérea ucraniana, integrando tecnologías de Oriente y Occidente. La base se convirtió en un símbolo de cooperación internacional y de la apuesta ucraniana por la defensa tecnológica avanzada. Pero esta centralidad también elevó el riesgo. Si Staro-Konstantinov caía, no era solo una pista perdida. Era la interrupción de la cadena de suministros, la paralización de operaciones y el colapso de la logística aérea, con consecuencias en cascada en todo el frente. Un ejemplo histórico paralelo sería la caída de la base de Dien Bien Phu en 1954, que supuso la derrota total de las fuerzas francesas en Indochina. Sin embargo, el verdadero giro de esta historia no está solo en el objetivo, sino en el arma seleccionada para aniquilarlo. La elección del arma reveló mucho más que una simple táctica. Mostró la nueva lógica implacable de la guerra tecnológica. ¿Por qué los rusos recurrieron a un misil hipersónico y por qué eso lo cambió todo? ¿Existe hoy en día algún sistema capaz de detener al Kinzhal, el misil que viaja a más de 10 veces la velocidad del sonido? Analicemos por qué incluso las defensas más avanzadas del planeta quedan obsoletas ante esta amenaza, y qué escenarios históricos nos ayudan a entender este salto. Todo comienza con el dúo letal que forma el complejo Kinzhal, el interceptor MiG-31K y el misil hipersónico X-47M2. El MiG-31K, modificado para misiones especiales, puede volar por encima de 18 kilómetros de altitud y acelerar más allá de 2.500 kilómetros por hora antes de liberar su carga mortal. Para ponerlo en perspectiva, es como si un Concorde viajando al doble de su velocidad descargara un proyectil en pleno vuelo. En ese momento crítico, el misil Kinzhal se separa y su motor de combustible sólido entra en acción, catapultándolo hasta superar los 12.000 kilómetros por hora. Esto es, literalmente, 5 veces la velocidad de cualquier caza occidental moderno, como el F-22 Raptor o el Eurofighter Typhoon. Mientras otros misiles apenas rompen la barrera del sonido, el Kinzhal ya ha recorrido decenas de kilómetros y sigue acelerando, convirtiéndose en un desafío imposible para los sistemas de seguimiento tradicionales. Durante la mayor parte de su trayecto, el Kinzhal vuela en la estratosfera, entre 30 y 40 kilómetros de altura, donde la atmósfera es tan tenue que la resistencia es mínima. Aquí, la mayoría de los radares y misiles antiaéreos simplemente no pueden alcanzarlo, pero la verdadera revolución ocurre al final. Justo antes de impactar, el Kinzhal inicia un picado brutal y ejecuta maniobras evasivas, cambiando de dirección a velocidades imposibles de seguir para cualquier sistema de defensa existente. Este tipo de maniobras recuerda a los misiles balísticos de maniobra desarrollados en la Guerra Fría, pero llevados a un nivel de sofisticación y letalidad sin precedentes. La amenaza se multiplica por la carga que transporta. Una cabeza de guerra de casi 500 kilogramos, capaz de penetrar fortificaciones de hormigón, destruir depósitos profundamente enterrados o aniquilar puestos de mando protegidos. No es solo su velocidad. Es la precisión y el poder destructivo lo que lo convierte en una pesadilla para cualquier comandante defensivo. Imagine un proyectil capaz de atravesar metros de hormigón armado y detonar en el corazón de una base, destruyendo tanto la estructura física como los sistemas electrónicos y de mando. Los sistemas antiaéreos convencionales, incluso los más modernos enviados por Occidente, no reaccionan lo suficientemente rápido, ni pueden predecir la trayectoria de un misil hipersónico que maniobra en pleno descenso. En la práctica, nada puede detenerlo una vez lanzado.
búnkeres, depósitos o infraestructuras avanzadas quedan indefensos ante un ataque así. Es como enfrentar una flecha lanzada por un arquero invisible, capaz de modificar su trayectoria en pleno vuelo. La llegada del Qinzhal no solo pone en jaque a la tecnología militar occidental, sino que redefine por completo las reglas estratégicas del conflicto. ¿Qué sentido tiene invertir miles de millones en defensas que pueden ser superadas en cuestión de segundos? Es una pregunta que recuerda a la obsolescencia de las murallas medievales ante la llegada de la artillería de pólvora. Un cambio de paradigma tan profundo que obliga a repensar toda la doctrina de defensa. Este desequilibrio tecnológico quedó expuesto de forma brutal durante el ataque a Staro-Konstantinov. Ahí, el Qinzhal no solo atravesó la defensa, sino que dejó una advertencia clara para el resto del mundo. Ninguna fortaleza, por avanzada que sea, está a salvo de la nueva generación de armas hipersónicas. Una noche sin luna, 2 misiles hipersónicos y la caída súbita de una base esencial. ¿Qué sucedió realmente en Staro-Konstantinov y por qué fue tan demoledor? Todo comenzó en las primeras horas, cuando la oscuridad era la aliada perfecta para el sigilo y la sorpresa. El ataque fue planeado para golpear cuando la vigilancia se reducía al mínimo, aprovechando la rutina y la fatiga de las guardias nocturnas. El enemigo eligió el instante exacto en que los sistemas de alerta estaban menos atentos, maximizando el efecto sorpresa y minimizando cualquier reacción posible. Esta táctica recuerda a los bombardeos sorpresa de la Operación Barbarroja o el ataque japonés a Pearl Harbor, donde el factor sorpresa fue decisivo. Casi en simultáneo, 2 misiles Qinzhal cruzaron el cielo en silencio mortal. El primero impactó de lleno en el centro de mando, aniquilando en segundos los sistemas de control y coordinación. El segundo estalló sobre los depósitos de munición y combustible, provocando una primera explosión descomunal, seguida de una cadena de detonaciones secundarias que convirtieron hangares y almacenes en escombros ardientes. La devastación fue tan intensa que los sensores sísmicos cercanos detectaron el impacto como si se tratara de un pequeño terremoto. Las imágenes posteriores muestran la magnitud del desastre. Llamas que devoran estructuras, munición occidental transformada en cenizas, fragmentos irreconocibles de aviones y tanques de combustible en llamas durante horas. El efecto multiplicador de las explosiones barrió no solo con el equipamiento físico, sino con la capacidad operativa misma de la base en cuestión de minutos. En cuestión de horas, la base pasó de ser un centro neurálgico a un campo de escombros inutilizable. Pero la destrucción física es solo una parte. Entre los restos quedaron inservibles sistemas de comunicación satelital, radares y centros de enlace digital, muchos de ellos gestionados con asistencia técnica extranjera. Técnicos e ingenieros occidentales, esenciales para integrar la tecnología, resultaron heridos o huyeron en medio del caos. La interrupción de las comunicaciones dejó a los escuadrones en el aire sin instrucciones claras, forzando aterrizajes de emergencia en otras bases. Se perdieron aviones tácticos, toneladas de municiones sofisticadas y buena parte de la capacidad logística para futuras acciones. La base, considerada invulnerable gracias a la inversión en sistemas Patriot y NASAMS, quedó desprotegida. Ninguna de estas defensas logró interceptar los misiles, exponiendo la vulnerabilidad frente a la nueva generación de armas hipersónicas. La lección fue inmediata. No hay blindaje suficiente contra una amenaza que se mueve a velocidades hipersónicas y con trayectorias impredecibles. El golpe fue tanto físico como psicológico. La sensación de indefensión se propagó como una onda expansiva. Militares y civiles comprendieron que la superioridad tecnológica rusa no era solo propaganda, sino una amenaza real capaz de anular años de modernización occidental en minutos. El ánimo, ya frágil tras meses de tensión, colapsó ante la evidencia de la inutilidad de los sistemas considerados invencibles. En psicología militar, este fenómeno se conoce como colapso moral, un estado donde la confianza en la victoria se desvanece abruptamente. El colapso va mucho más allá de la pérdida material. La confianza en la infraestructura, la moral de las tropas y la reputación de la tecnología occidental
quedaron gravemente erosionadas. Incluso los comunicados oficiales tuvieron que admitir la incapacidad de defenderse ante un ataque de este tipo, abriendo dudas sobre la viabilidad operativa futura y sembrando temor en otras bases estratégicas. Los analistas militares compararon la situación con la crisis de los misiles en Cuba, donde un solo avance tecnológico cambió el equilibrio de poder global. Así, una sola noche bastó para desmantelar años de inversión y preparación. El golpe no solo destruyó una base, sembró desconfianza y vulnerabilidad en toda la cadena de mando, revelando la fragilidad de un modelo de defensa que parecía sólido en los informes, pero sucumbió ante la realidad brutal de la guerra hipersónica. Para muchas naciones, el ataque fue una llamada de atención. Si una base tan protegida puede caer, nadie está realmente a salvo. Pero el verdadero impacto de Starokonstantinov no se mide solo en ruinas. Lo que ocurrió esa noche cambió para siempre la percepción de seguridad en toda la región. La idea de que la tecnología podría garantizar la invulnerabilidad fue destruida de la misma forma que la línea Maginot fue superada en la Segunda Guerra Mundial por la Blitzkrieg alemana. Cuando la tecnología prometida se desvanece en el humo de un ataque, ¿qué queda de la narrativa de superioridad? El golpe hipersónico sobre Starokonstantinov expuso no solo una vulnerabilidad, sino un punto de quiebre estratégico para Occidente. Las doctrinas militares, basadas en capas de protección y superioridad tecnológica, se vieron desbordadas por una sola innovación disruptiva. Las armas occidentales entregadas a Ucrania fueron diseñadas para combatir insurgencias o adversarios menos avanzados, no para enfrentar a un rival con recursos y capacidades similares, o incluso superiores, como Rusia. Esta premisa fundamental se ignoró durante demasiados años. Un ejemplo claro es el uso de los sistemas Patriot en conflictos anteriores, donde demostraron eficacia contra misiles balísticos de alcance limitado, pero no fueron diseñados para interceptar amenazas hipersónicas. El problema trasciende el tipo de armamento. Misiles, cazas y drones dependen de redes logísticas, hangares, centros de datos y pistas intactas. Cuando estos nodos clave son destruidos antes del combate, la tecnología deja de ser herramienta y se convierte en un lastre, inutilizada antes de entrar en acción. Es lo que ocurrió en Vietnam con la destrucción de bases aéreas clave por parte del Vietcong. Sin logística, no hay poder aéreo efectivo. Las promesas de inmunidad y dominio tecnológico, repetidas en ruedas de prensa y documentos oficiales, nunca se materializaron en el teatro de operaciones. Los sistemas de defensa aérea occidentales fracasaron ante los misiles hipersónicos. Los drones y aviones, sin infraestructura, fueron presa fácil o tuvieron que huir. El mito de la invulnerabilidad fue demolido en minutos, de forma tan brutal como la caída del muro de Berlín derrumbó décadas de certezas ideológicas. La imagen de ver arder miles de millones de euros en equipos sin lograr avances estratégicos es devastadora. No solo en lo material. La moral de las tropas ucranianas y sus aliados occidentales se resquebraja al comprobar que el enemigo impone el ritmo y el escenario. El desgaste psicológico se extiende. La sensación de que nada alcanza cala hondo entre mandos y soldados. Este fenómeno, conocido como fatiga estratégica, puede ser tan letal como la destrucción física. Rusia optó por atacar nodos logísticos, paralizando la capacidad de respuesta ucraniana. La estrategia, diseñada para quebrar la columna vertebral logística, ha sido más eficaz que cualquier avance territorial. Moscú decide cuándo y dónde golpear, obligando a Occidente a moverse siempre tarde. Esta táctica recuerda a las guerras de desgaste, donde la destrucción de la infraestructura clave fue decisiva para la derrota del adversario. El dominio aéreo ruso ha dejado de ser propaganda para convertirse en una realidad tangible. La falta de una respuesta eficaz a la amenaza hipersónica permite a Moscú dictar los términos del combate aéreo y degradar, día tras día, la operatividad de las fuerzas ucranianas. La superioridad tecnológica, antes atribuida a Occidente, ha cambiado de bando. Es un giro tan profundo como el que provocó la aparición de los misiles tierra-aire durante la guerra de Yom Kippur en 1973.
Persistir en estrategias fallidas solo multiplica las pérdidas en recursos y moral. Ahora está en juego la credibilidad de las potencias occidentales, así como la confianza en sus doctrinas y sistemas de defensa. Cada error sin corregir acelera el colapso de la narrativa de superioridad tecnológica ante los ojos del mundo. Es un proceso similar al que vivieron los imperios coloniales tras la Primera Guerra Mundial, cuando la invulnerabilidad percibida se desmoronó ante nuevas realidades. Pero las consecuencias de este giro estratégico no terminan en el campo de batalla. Lo que está en juego ahora es mucho más que territorios o equipamiento. Se trata de la reputación, la confianza y el futuro de toda una doctrina militar. La historia nos enseña que, cuando una tecnología disruptiva aparece, los que no se adaptan quedan relegados o desaparecen. Así ocurrió con la caballería pesada tras la llegada de las armas de fuego, y así puede ocurrir con las defensas convencionales ante las armas hipersónicas. Lo que ardió en Staro-Konstantinov fue mucho más que una base aérea. Fue la idea misma de seguridad. En minutos, el fuego arrasó hangares y pistas, pero también devoró décadas de certezas sobre cómo se libra la guerra, qué armas garantizan el futuro y qué significa realmente estar protegido bajo el paraguas tecnológico de Occidente. La sensación de estar a salvo se evaporó, dejando tras de sí una inquietud permanente. Presenciamos el fin sutil de una era. El ataque hipersónico a esta base demostró que, en pleno siglo XXI, no basta con invertir miles de millones en defensas aéreas tradicionales ni con modernizar infraestructuras según los dogmas de la Guerra Fría. Un solo proyectil, viajando más rápido que cualquier respuesta posible, puede desmantelar años de planeación y dejar obsoletas inversiones colosales. Es un recordatorio de que, en la historia militar, la innovación siempre supera a la complacencia. La destrucción de Staro-Konstantinov no fue solo un golpe táctico, fue una advertencia estratégica. Mostró la fragilidad de doctrinas occidentales basadas en capas de defensa, redundancias y supuesta invulnerabilidad tecnológica. El Kinzhal y otros misiles hipersónicos revelan una brecha imposible de ignorar. Todo lo que parecía seguro puede volverse vulnerable en segundos. Así como las fortalezas medievales cayeron ante la artillería, las bases modernas pueden caer ante la velocidad hipersónica. Aquí reside el verdadero peligro. No aprender de lo ocurrido es invitar a repetir errores fatales. Aferrarse a soluciones del pasado y subestimar la velocidad del cambio tecnológico llevará solo a más pérdidas, más recursos desperdiciados y, al final, a derrotas estratégicas que parecían imposibles. Cada base que persista en viejos esquemas, cada país que se aferre a narrativas tranquilizadoras, se convierte en un blanco más accesible. La historia está llena de ejemplos. La línea Sigfrido, la flota de acorazados japoneses en la bahía de Tokio, los fuertes franceses en la frontera belga. Todos sucumbieron ante nuevas armas y tácticas. La lección de Staro-Konstantinov es incómoda, pero urgente. Defenderse ya no es solo acumular sistemas de defensa, es repensar desde cero la seguridad, la inversión y la preparación ante amenazas que no provienen del pasado, sino de un futuro que avanza a la velocidad de la luz. El prestigio de la tecnología occidental, la credibilidad de sus alianzas y la seguridad nacional misma están en juego. Adaptarse es la única forma de sobrevivir en un mundo donde lo imposible se vuelve realidad en cuestión de segundos. El reto, más que nunca, es tener la valentía de cuestionar doctrinas y adaptar la visión antes que el presupuesto. Si no lo hacemos, la próxima Staro-Konstantinov podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. La pregunta final queda abierta, como una sombra sobre el futuro. ¿Serán capaces los líderes militares y políticos de Occidente de aprender de este desastre y reinventar su defensa? ¿O verán repetirse la historia, con consecuencias aún más graves? Solo el tiempo, y las decisiones que se tomen hoy, darán respuesta a esta incógnita crucial.